Recientes investigaciones nos devuelven a los financistas que se reunieron con Evita, los dueños de la banca Berli. Estos señores realizaban operaciones de traslado de dinero y de capitales a través de fundación de sociedades en otros países. Los Berli entran en contacto con un personaje que se llama Tilo Martens. Socio de Berli en Argentina, Martens operaba como agente marítimo y vendedor de armas. Poderoso referente del empresariado alemán, cosechó una inmensa fortuna, que pronto se expandiría a un nuevo rubro. Empezó a funcionar como compañía financiera y pasó a ser posiblemente la número 1 del país. Se trataba de sociedades financieras que no iban a producir nada y que evidentemente fueron utilizadas para sacar capitales con vistas a la continuación de la actividad de los nazis y sobre todo de sus dirigentes fugitivos. Il avait aussi comme client Mandel, le fameux homme d'affaires qui construisait des armes en Argentine. Principal fabricante de armamentos para el Reich, el multimillonario Fritz Mandel es un cliente emblemático de estas sociedades fantasmas. Condenado en Nuremberg, Mandel se refugia en Argentina y ordena construir una residencia legendaria por su misterio. Desde este lugar, nunca descuidó sus conexiones con el poder político de turno. Mandel jamás fue extraditado. Lo mismo ocurrió con su asociado, Tilo Martens. Ellos trabajaban con la Argentina y con Estados Unidos, lo que indica que la dispersión de los capitales nazis se hacía en las dos direcciones. Terminado el circuito de las transferencias, las fachadas financieras se desmantelan. Yo creo que sí lo hizo muy bien porque aparentemente no quedó rastro. Pero las huellas aún pueden verse, dibujando con claridad el modelo más recurrente del oro nazi. Un último personaje de esta historia también debía desaparecer, sin dejar rastros. Juan Duarte tuvo un vertiginoso ascenso al poder. Hermano de Evita, sucede a Rudi Freude como secretario privado de Perón y hereda muchos de sus contactos. Gran amigo de Carlos Fulner, aprendió como él a sacar rápido provecho de sus vinculaciones, concesiones petrolíferas, aras, campos y hasta un hotel en las sierras de Córdoba, adquirido a 2 amigos de Hitler. Duarte pronto amasó una multimillonaria fortuna que repartía entre lujos, apuestas y mujeres. Juan Duarte es un personaje que no tiene otro interés que pasarlo bien, y lo pasa tan bien que termina muerto trágicamente, porque exageró el pasarlo bien. Unos días antes de su muerte, Juan Duarte había renunciado al cargo, acusado de corrupción. Su hermana Evita, que había fallecido 6 meses antes, ya no lo podía proteger. Aparentemente, Duarte sabía demasiado. Su pasión por exhibir sus lujos dejaban suponer que no podía guardar un secreto. Esto incomodaba a grupos económicos muy poderosos. La justicia dictaminó suicidio. Hay una reconstrucción de su muerte que indica que hay que tener alguna prevención sobre la explicación oficial de que se suicidó. La pistola hallada junto al cuerpo era calibre 38 y la bala que tenía en la cabeza era calibre 45. La carta que supuestamente dejó había sido corregida y retocada para su publicación. Las fotos que se habían sacado de la escena del crimen desaparecieron. El chiste de esa época era: todos saben que Juan Duarte se suicidó. Lo que nadie sabe es quién lo hizo. Pocos años más tarde, tras enfrentar a viejos aliados como la Iglesia y el Ejército, Juan Domingo Perón es derrotado por un golpe militar.
Ninguno de sus amigos alemanes movió un dedo para salvarlo. Ya hacía tiempo que se habían incorporado al nuevo poder. Argentina, a excepción de escasos momentos, se volvió cada vez más violenta e injusta. Por eso mismo, un ámbito propicio para los grandes negocios. Los de Rodolfo Freude, durante todos estos años no dejaron de crecer. Al amparo de sucesivos gobiernos, fue uno de los empresarios más ricos de la Argentina. Siempre guardó silencio. La producción de este film intentó llegar a él en diversas oportunidades. Vi una cámara y si el jamás ni que se pasen día y noche que ustedes no lo pescan en el parque. Y esto es uno de los que sabe. De la guita que le sacaban a los judíos. Finalizando la realización de este film, Rodolfo Freude fallece a la edad de 81 años. Fue sepultado junto a su padre. Hasta el último día, cobró su jubilación de privilegio del Estado. Jamás rindió cuentas ante nadie. Jamás fue investigado por la justicia. No fue el único. Compartiendo negocios y predios con Freude, Thilo Martens multiplicó sus ganancias beneficiándose con el periodo más oscuro de la historia argentina. La dictadura militar, encabezada por el general Videla, intentaba una versión a su medida del nazismo. Martens prestó un muy lucrativo servicio a través de la venta de armas y el vaciamiento económico. La secretaria de Martens Compañía Financiera era la hija de Videla. Carlos Fulner influyó en la multimillonaria licitación de la represa Yacyretá, calificada como el monumento a la corrupción. Fulner ramificó luego sus negocios junto al jerarca nazi Hans Rüder. Y se pueden encontrar algunos de esos directores 20 años después de terminada la guerra en otras tantas sociedades. Ese manto de impunidad protegió a todos los implicados en este film. Incluso cuando otro gobierno peronista presidido por Carlos Menem prometió impulsar la primera revisión oficial del pasado nazi en Argentina. Verdad que evidentemente es necesario que conozcan la comunidad internacional. A pesar de la seriedad de algunas de las investigaciones, el informe final fue insuficiente y tibio. Lo que pasa es que una historia de estas características no se puede cerrar por decreto. Prueba viviente de esto es el ex secretario de Goebbels. Nunca investigado, aún reside bajo su verdadero nombre a minutos de Buenos Aires. Y hoy, con casi 100 años, todavía soy nacionalsocialista. Yo conozco a Hitler, era sumamente positivo y para mí simpática. Claro que yo la conocí a la familia Freud. Odessa, eso era organización clandestina. No me pregunté si soy amigo de los judíos. No, de ninguna manera. 2 devastadores atentados antisemitas enlutaron al país. Se cobraron las vidas de más de 100 de argentinos. Aún permanecen impunes. Y cuando yo miro el edificio nuevo de la AMIA después del atentado terrorista, estéticamente me parece una maravilla. Pero no hay rastros de lo que pasó. Lo que se hizo fue tapar todas las huellas. Este es un aspecto de la cultura argentina que es digno de ser estudiado. ¿Por qué tenemos que construir una lápida sobre distintos momentos de la historia? Fueron. Tal vez la memoria de
cada sociedad se construya superponiendo imágenes, una tras otra, hasta olvidar el original. Reflejo distorsionado de ese ideal, el origen mismo del general Perón encierra todo un símbolo. Muy lejos de la próspera vivienda que señalan las biografías oficiales, las últimas investigaciones ubican el lugar de nacimiento del líder en esta humilde casa. Quizás la identidad no puede moldearse a la medida de nuestros deseos. La trama del oro nazi, aunque insoslayable, no representa toda la historia de este país. Argentina es un país saqueado, hasta en sus memorias. Seguramente no sea el único.